De este tema nos enlazamos con la doctora Arlen Ramírez Uresti, que es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana y articulista de la revista Forbes. ¿Sí nos escucha? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarles. Doctora Arlen, pues muchas gracias que está conectada con nosotros aquí en el Noti del 11 y gracias por tomarnos la llamada. Una pregunta, si se puede decir que las armas, no hay una regulación en Estados Unidos. Esto que acaba de pasar el sábado va a detonar una regulación entre los partidos, tanto el demócrata como el republicano. Mira, es una pregunta muy interesante y me da gusto que con tu auditorio podamos compartir lo siguiente. No sucede realmente que no haya una regulación. Lo que pasa es que hay una regulación desde una enmienda constitucional. En 1791 se agrega no un artículo, sino una enmienda, es decir, en Estados Unidos las enmiendas constitucionales son como los artículos transitorios en México. Me parece que es la segunda enmienda, ¿verdad, doctora? Es correcto. La segunda enmienda le da el derecho a la aportación de armas para la protección de su persona y de sus propiedades. Entonces, a partir de eso, es que ha sido desde entonces sumamente difícil normar algo que por derecho constitucional pudiera chocar. Hay que recordar que la Constitución en todos los países es la ley suprema y las leyes no vienen debajo de la Constitución. Es por eso que lo que nosotros entendemos, ¿no?, o vemos como una falta de regulación, en realidad es que la ley que pudiera limitar tendría primero que esperarse un cambio en la Constitución, la derogación de esa enmienda constitucional. El tema es sumamente complejo, porque como bien lo apuntabas, es un tema que impacta no solamente en el tema de seguridad, en el tema social, ¿no? Y por supuesto es un tema fundamental en el ambiente político electoral. Sí, porque hablamos de que esta cuestión de las enmiendas viene de cuando estuvieron las 13 colonias, me parece, si no me equivoco, pero ya es como muy obsoleto, porque bueno, estamos refiriéndonos a varios años atrás. Actualmente el mundo ya es diferente y bueno, estamos viendo este tipo de tiroteos en escuelas. Ahí está Columbine, que dejó cientos de alumnos heridos y muertos, que fue un caso terriblemente. Pero ¿de qué forma se puede trabajar en la regulación de este uso? Lo que se ha propuesto por parte de los partidos, sobre todo el Partido Demócrata, en muchos casos ha propuesto el hacer no solamente un censo, que es lo que hace falta, un censo de armas, pero además el poder otorgar la licencia de uso y el ticket, no incluso de compra, solamente a aquellas personas que demuestren tener un perfil psicológico estable, que como ciudadanos no tengan antecedentes penales, que no haya antecedentes de violencia, etcétera. El tema es muy complicado porque además en los Estados Unidos, cuando nosotros pensamos en estas regulaciones, tenemos que pensar también que no todos los estados, ¿no?, tienen que adoptar, como en México o en otros países, una ley paraguas. Es decir, en Estados Unidos cada estado tiene cierta autonomía. Y aunque ciertamente la segunda enmienda es de 1791, ya siglos atrás, el problema es que Estados Unidos sigue siendo un país ultraconservador, que tiene raíces filosófico-políticas sumamente conservadoras, ¿no? Y que eso es lo que hace que, bueno, por un lado, la Constitución de los Estados Unidos no tenga cambios. En eso México tiene una visión completamente diferente, porque en México la Constitución se ha reformado, ¿no? No como y a lo mejor o no tan frecuentemente, porque son muchísimos cambios y muy profundos. Pero en el caso particular de los Estados Unidos, pues hay enmiendas como esta que además deberían estar en desuso, ya no están contextualizadas. A que Estados Unidos es hoy por hoy el país más polarizado del mundo. Entonces, uno de las consecuencias es lo que hemos estado viendo de los tiroteos. Pero en segundo lugar, en que tampoco hay una política de salud pública que aborde el problema de la violencia y el problema de los tiroteos como una urgencia de política en materia de seguridad. Y es que es un poco contrastante, doctor Arlen, porque lo que veíamos el sábado, lo que pasó con Donald Trump y luego él en sus redes sociales dijo, es increíble. Pues ni tan increíble porque su población tiene acceso a las armas. Yo lo decía el día de ayer, como vamos a cualquier centro comercial y las podemos comprar como si fueran dulces. Piden muy poquitos requisitos, con que seas un ciudadano americano, mayor de edad, puedes acceder a una arma. Pero en esta cuestión del Partido Republicano y el Partido Demócrata,
¿cómo podrían trabajar? ¿Si hay una verdadera intención de regular el uso de las armas o sinceramente no? Porque como tú lo mencionas, la población en Estados Unidos está muy polarizada. Hay quienes están verdaderamente en contra y a favor de tener armas en su casa. Mira, es muy difícil porque el negocio de las armas es lo que fondea principalmente las campañas político-electorales y fondea muchísimas industrias, ¿no? Sabemos además que en términos económicos la industria de la guerra y la venta de las armas es lo que reactivan el motor de la economía en muchos ciclos y en muchos periodos, ¿no? En los Estados Unidos y alrededor del mundo. Si hubiera realmente una intención quizá de frenar eso, pues no solamente no habría tráfico ilegal, sino que además no se estaría fondeando para alimentar dos grandes guerras que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Aparte de otros conflictos regionales que hay. Entonces podríamos decir que la regulación de armas es un tema muerto. No hay como un sentido de que se haga allá en los Estados Unidos, que se puede Mira, de hacer algo. momento, sobre todo en el caso de que, como vemos la tendencia, ¿no? Donald Trump pueda llegar nuevamente a la Casa Blanca, su agenda claramente no es antiarmamento. Entonces podríamos esperar otros 4 años, ¿no? Sin este avance. A pesar de la presión de muchos grupos en contra de la distribución y de, como decías muy atinadamente, ¿no? La venta masiva prácticamente y abierta, ¿no? Porque solamente con una licencia para conducir y para tener la licencia para conducir, pues no necesitas ser ciudadano de los Estados Unidos. O sea, puede prácticamente cualquier persona tener una licencia para conducir. Entonces, esa parte quizá es la que sería sumamente desastrosa, pensando en que además de la polarización, el clima político que está en los Estados Unidos hoy es demasiado complejo y por otro lado, pues no hay una agenda política en realidad enfocada en el caso del candidato Trump. Doctora Arlene, entonces podemos decir que en ninguna parte de la historia de los Estados Unidos algún presidente ha hecho algo por tratar de regular el uso de las armas. No, en realidad no ha habido un cambio profundo, ha habido muy buenas intenciones, ha habido muchas lágrimas cuando ocurren estas grandes tragedias como las que tú comentabas, Ujú. pero en realidad poco se ha hecho. Insisto, hay que recordar que además está, ¿no? La Asociación Nacional del Rifle, que está sumamente vinculada a grupos políticos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, prioritariamente del Partido Republicano, pero hay muchísima conexión y sobre todo mucho flujo de financiamiento, porque hay que recordar además que en los Estados Unidos, pues los partidos políticos no reciben dinero del gobierno, todo lo que recaudan lo recaudan de donaciones que hacen los civiles y las empresas. Entonces, pues el negocio sigue siendo, ¿no? Financiar las campañas, poner a los candidatos, tener a la gente clave en posiciones no solamente en el Poder Ejecutivo, sino que además pues permitan a través del Poder Legislativo, ¿no? Pues los permisos y sobre todo pues esta holgura de alguna forma que vemos para no lograr de tajo un cambio en la Constitución. En Ujú. los Estados Unidos no es muy fácil que se cambie la Constitución política e insisto, para que hubiera toda esta regulación que se requiere y que es urgente, lo primero que tendría que ocurrir es hacer una reforma constitucional. Ok, para todos es bien sabido los tiroteos en las escuelas, como ya lo hemos dicho, en lugares públicos, el más reciente, lo de Donald Trump el sábado, y todo mundo volteó a ver a los Estados Unidos. ¿Hay alguna presión de la comunidad internacional que pueda hacer que Estados Unidos de verdad entre en un análisis del uso de armas para su población? ¿O la verdad es que no? Pues mira, sí podría ocurrir si Estados Unidos no fuera un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Ujú. que es el organismo internacional que sigue rigiendo, ¿no? El Concierto de Naciones, un organismo además auspiciado y creado desde un inicio a partir del liderazgo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es un país de los 5 grandes que tienen derecho de veto. Entonces, de alguna forma podemos entender por qué, aunque se hagan las observaciones, los llamamientos, ¿no? Las recomendaciones, pues Estados Unidos tiene el derecho para vetar cualquier resolución que pudiera afectar no solamente el negocio de las armas, sino, insisto, pues el fondeo a ciertos conflictos o a ciertas naciones, con el fin de seguir alimentando, ¿no? Los conflictos y seguir moviendo la economía, pues a través de las armas, lamentablemente.